Buenos días, queridos amigos y amigas. Deseo de todo corazón que os encontréis bien en todos los sentidos. Me gustaría que de nuevo pudiéramos ir juntos a las Sagradas Escrituras para poder seguir siendo alimentados, instruidos y fortalecidos con la preciosa palabra de Dios. Es necesario que lo hagamos cada día, no solamente la lectura y la meditación de la palabra, sino también nuestra relación personal con Él, en la obediencia a la palabra, en la oración, ¿verdad? En, en nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Y esa dependencia a veces no somos conscientes de ella y necesitamos ir a la palabra de Dios para recordarnos que sin Él nada podemos hacer, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo en Juan 15, ¿no? Separados de mí no podéis hacer nada, por lo menos nada de provecho. Bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo, a una enseñanza súper importante del Señor Jesucristo, viendo las necesidades del pueblo, viendo las miserias de los que le rodeaban, ¿no? Una miseria en muchos de ellos física por las necesidades materiales que tenían, pero sobre todo una miseria espiritual porque no tenían confianza ni esperanza en Dios, o por lo menos una esperanza genuina en el Dios vivo, ¿no? Por supuesto que el pueblo de Israel en su mayoría confiaban en Dios, pero con el paso de los años y de los siglos se había hecho como una religión, ¿verdad? No había una relación personal con Dios. De hecho, no podían tener acceso porque creían, pero no obedecían. Por tanto, no había una fe auténtica, era una fe religiosa, digamos, ¿no? Y la religión sabemos que no salva a nadie, lo que salva es la relación personal con Dios. Y para eso vino Cristo, ¿verdad? No solamente para poner su vida en rescate por muchos, fijaos que eso lo dice la palabra, no es que lo diga yo, y por tanto se dice muchos ya no son todos, sino todo aquel que en él cree, ¿no? Bien, en Mateo 11 hay a partir del versículo 28 hasta el 30, son 3 versículos, pero que encierran, tienen un contenido tremendo, ¿no? Que afecta, ¿no? Si lo creemos, afecta y afectará inevitablemente la vida, cambiará la vida del que oiga esto, ¿verdad? Si, si lo escuchamos con fe, ¿no? Y con necesidad, ¿no? Dice así el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo dijo esto a los discípulos que le estaban siguiendo, ¿verdad? No solamente a los 12, sino había más gente que seguía a Jesús, lo sabemos, que trataba de escucharle, que creía de alguna forma en él, ¿no? Unos con más fe, otros con menos fe. Pero el Señor Jesucristo, viendo las miserias, viendo las necesidades, tanto físicas como materiales y sobre todo espirituales que tenían, les dice esto porque Él tiene compasión de la gente. Él tuvo compasión, ¿verdad? De la mujer que le presentaron sorprendida en adulterio. Él tuvo compasión del ciego, tuvo compasión de su amigo Lázaro, ¿verdad? Cuando ya llevaba varios días muerto, lo saca de la muerte, ¿verdad?
Él tuvo compasión de las multitudes porque las veía como ovejas sin pastor. Y él en esta ocasión dice esto, ¿verdad? A toda la gente que estaba afectada, ¿no? por el pecado, a todas las personas que estaban afectadas por, por las injusticias de la vida, ¿verdad? Por las injusticias de ellos mismos, a lo mejor, ¿no? Y, y entonces, pues les recuerda esto o les enseña esto, que vinieran a Él, ¿no? Todos los que estaban. Fijaos que no dice todos los que os sentís trabajados y cansados, sino todos los que estáis. Era una realidad. O sea, hay cosas que nos afectan que no son sentimientos, sí que esas cosas afectan a nuestros sentimientos, pero porque son realidades, realidades que nos cargan, realidades que nos van hundiendo cada vez más en, en el barro, en la miseria, ¿verdad? Que a muchos seres humanos incluso les hace perder la esperanza de vida, les hace incluso eh, plantearse, quitarse la vida, ¿no? Porque no encuentran, no tienen una esperanza, no tienen, se sienten tan agotados que ya dicen mejor morir, ¿no? Dejarnos morir que seguir viviendo con estas situaciones tan duras por las que estamos atravesando, ¿no? Pero Cristo vino a traer esperanza, ¿no? Y Cristo a todas estas personas les dice y nos sigue diciendo, ¿verdad? Porque esto no es un llamado a salvación solamente, es un llamado a ir cada vez que, que nos, que nos sentimos así, porque realmente estamos sufriendo esto o estáis sufriendo situaciones de carga emocional, ¿verdad? De un peso espiritual que os está oprimiendo, que os está hundiendo, ¿verdad? Como decía el salmista en el Salmo 40, en ese pozo de la desesperación, ahí es donde tenemos que clamar, ¿no? Y ir a Cristo por fe, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por supuesto que el trabajo nos hace cansarnos, ¿verdad? Pero aquí Cristo se está refiriendo no tanto a la gente que trabaja, porque todos trabajamos y de hecho el trabajo es algo que Dios impuso en el ser humano, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, tendrás que trabajar la tierra duramente para poder sacar un provecho de ella, le dijo a Adán, y a partir de ahí todo ser humano tiene que trabajar duro. Pero aquí el Señor Jesucristo, este llamado no solamente es más, yo diría, a la gente que espiritualmente y emocionalmente se siente cargada, se siente que ya su vida está machacada, ¿verdad? Y les está llamando a descansar. ¿Y cómo podemos descansar? Yendo a Él, yendo a Él. Es un llamado de Cristo, venid a mí. No vayáis a buscar descanso en otras cosas, no vayáis a buscar descanso en lo material, no vayáis a buscar descanso en otras personas. Venid a mí, a Dios mismo, al soberano Dios y Salvador, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde podemos encontrar descanso porque hay esta promesa, yo os haré descansar, ¿verdad? Solamente Cristo nos puede hacer descansar, solamente en Cristo podemos tener una nueva vida, solamente en Cristo podemos encontrar propósito, solamente en Cristo podemos encontrar descanso para nuestras almas. Fijaos, luego sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo en el contexto judío, en la época de Jesús, era obedecer, era seguir los pasos del maestro,
del anciano, ¿verdad? Seguir las enseñanzas del anciano, ir por el camino que iba el maestro, el, el, el escriba, el fariseo, ¿verdad? Hay una acusación muy dura, ¿no? Cuando Jesús acusa a los escribas y fariseos, en Mateo 24 hay muchas acusaciones de Jesús hacia ellos, que eran los que tenían el monopolio de la religión y creían que también tenían el monopolio de la relación personal con Dios, pero estaban muy equivocados y Jesús les acusa. Y imponéis cargas sobre otros que ni vosotros con un dedo la podéis mover, ahí de vosotros, escribas y fariseos. Ellos imponían yugos pesados, yugos que ni ellos podían sobrellevar, pero Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Cristo y su carga es ligera, ¿verdad? Es diferente. Fijaos que, por ejemplo, en Mateo 23, vamos a recordar esto que os he dicho, ¿verdad? Para que veáis que no me lo invento, ¿verdad? Vamos a leerlo. Es bueno siempre comprobar con nuestros ojos y con nuestros oídos que lo que escuchamos es cierto, ¿no? Pero lo comprobamos, pues eso, o escuchando la palabra directamente, la Biblia, que podemos escucharla en audio, o leyéndola. Mateo 23, versículo, a ver, aquí lo tengo apuntado, 3 y 4. Dice, así que todo lo que os digan, escribas y fariseos, ¿verdad? Todo lo que os digan, guardarlo, es decir, escucharlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Por tanto, no podían aprender de ellos, podían escuchar, pero dice, no hagáis conforme a sus obras. No daban ejemplo, dice, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas. Ese era el yugo que ponían sobre los que le escuchaban. Y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Eso era el problema, que no solamente enseñaban la palabra de Dios, no solamente enseñaban pues la Torá, digamos, la ley mosaica, sino que imponían otro yugo que Dios nunca había dicho que pusieran sobre el pueblo, ¿verdad? Y no daban ejemplo, no podían ir acompañando a la gente con su ejemplo, no podían llevar el yugo ellos, no querían. Sabían que era demasiado pesado. Ellos decían, pero no hacían lo que decían y lo que enseñaban. Pero Cristo aquí está diciendo que llevemos su yugo, ¿verdad? Él nos va a acompañar, ¿no? Mi yugo es fácil, versículo 30. Mi carga es ligera. Cristo va a estar siempre con nosotros, acompañándonos, levantándonos cuando caemos. El yugo se ponía sobre un animal con experiencia, un animal ya experimentado, un animal mayor, y se ponía sobre un joven. Y cuando el joven tropezaba o caía, el animal mayor llevaba todo el peso, soportaba todo el peso, ¿verdad? Y seguía adelante. Y con su empuje, con su arrojo, levantaba, animaba al joven, ¿verdad? A seguir llevando su yugo. Era una madera, dos maderas que llevaban una hendidura hecha en la cual se metía el cuello del buey o de la vaca, del animal, ¿verdad? Del mayor y del joven. Iban unidos por unas cuerdas o unos clavos, ¿verdad?
y de esta manera pues podían trabajar la tierra. Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que de esa manera podremos llevar una vida en la cual nos sintamos ligeros, porque su carga, su yugo es fácil, no es difícil, su carga es ligera. Fíjate que el versículo anterior dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo no era hipócrita, no fue nunca hipócrita. Él era manso y humilde de corazón. Y eso es lo que quería enseñarnos y quería transmitirnos por medio de su yugo, por medio de estar apegados a Él, ¿verdad? Y apegados a Él podremos llevar una vida fructífera. Perdón, Él mismo lo enseñó en Juan 15 cuando dice: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y separados de mí nada podéis hacer. Por tanto, como podremos sentirnos liberados del pecado, como podremos sentirnos y experimentar una nueva realidad, una nueva vida en Cristo, es llevando su yugo, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus enseñanzas, ¿verdad? Él ha comenzado su buena obra en todo cristiano, ¿verdad? En todo aquel que ha nacido de nuevo, y la va a seguir perfeccionando hasta el día de Cristo, ¿no? Esto decía Dios por medio de Pablo, ¿no? A los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6. Podemos encontrar descanso, ¿verdad? En primera de Pedro 5:6 dice 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Solamente estando en Él podremos descansar, podemos encontrar refrigerio, descanso, ayuda. Podremos estar confiados de que Él nos levantará, de que Él nos sacará del pozo de la desesperación, ¿verdad? Por tanto, recordemos, vayamos a Él. Aunque seamos cristianos, hay veces que pensamos, bueno, ya tenemos la salvación, ya no necesitamos tanto de Dios, tenemos lo más importante o tenemos la vida eterna asegurada, sí, pero mientras vivamos aquí, querido hermano y querida hermana, hay una vida que vivir y tenemos que vivirla bien, tenemos que vivirla con dignidad, con esperanza y llevando fruto. Y no hay otra manera que yendo a Él, ¿verdad? Para poder encontrar descanso, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, a los filipenses, en el capítulo 4, creo que era, vamos a ir, Filipenses 4, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos. El afán produce angustia, produce carga, puede producir incluso desesperación, ¿verdad? Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Solamente en Cristo, solamente llevando su yugo, estando apegados a Él, podemos encontrar esperanza, descanso, fortaleza para el alma afligida, ¿verdad? Solamente en Él podemos encontrar ayuda, porque su yugo es fácil, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. La vida junto a Él se hace más fácil, se hace más, tiene más sentido, ¿verdad? Se aclaran muchas dudas y sobre todo la esperanza que podemos tener en Él, ¿verdad? La confianza, ¿verdad? De que Él va a estar, como Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Pero la pregunta sería, ¿nosotros queremos estar con Él? Debemos estar con Él, querido amigo y amiga, porque la vida separado de Él no tiene sentido. Por tanto, te animo a que podamos, si te has separado de alguna forma un poquito, vuélvete a acercar a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Que vuelva a tener sentido esta enseñanza de Jesús, que vayamos a Él si nos sentimos cansados, trabajados, para que Él nos haga descansar. Solamente Cristo nos puede hacer descansar y renovar nuestras fuerzas, como dice Isaías 40, ¿no? Los que confían en Jehová. Te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo, que Dios siga haciendo su obra en ti y en cada uno de los que creemos en Él.